¿Qué tal? El día de hoy resolveremos un ejercicio que tiene que ver con generación de calor que implica un origen de carácter eléctrico. Este ejercicio fue tomado del libro de Transferencia de Calor y Masa del autor Incrópera y dice lo siguiente. Un propietario cuya tubería de agua ha sido congelada durante un periodo de clima frío decide derretir el hielo mediante pasar una corriente eléctrica ahí a través de la pared de la tubería. Los radios interior y exterior de la pared son R1 y R2 y su resistencia eléctrica por unidad de longitud es RE. En este caso pues son ohms sobre metro. La tubería está perfectamente aislada en su lado exterior y durante el derretimiento del hielo en agua, eh, el tubo permanece a una temperatura constante de M asociada con el proceso de derretimiento. Inciso A. Asumiendo condiciones de estado estacionaria que son alcanzados rápidamente después de aplicar la corriente eléctrica, determine la forma de la distribución de temperatura en estado estacionario como T en función de R en la pared del tubo durante el proceso de derretimiento. Inciso B. Desarrolla una expresión para el tiempo Tm requerido para derretir completamente el hielo. Calcule este tiempo para una corriente de 100 amperes y una resistencia por unidad de longitud de 0.3 ohms por metro con un radio interior de 50 milímetros. Bueno, en este caso, afortunadamente, eh, la resistencia eléctrica no es afectada de manera significativa por la temperatura y por lo tanto el efecto de generación de calor por este flujo de corriente eléctrica pues se realiza de manera uniforme a lo largo de toda la tubería. Entiéndase que esta generación de calor ocurre en lo que viene siendo la pared de la tubería y que obviamente aparte de la generación de calor pues hay un flujo de calor a través de dicha pared donde una de sus superficies se encuentra totalmente adiabática. Pues bien, para facilitar el desarrollo del inciso C, he desarrollado un pequeño diagrama eh, que se representa de esta manera. Véase que pues, he exagerado en algunas dimensiones, por ejemplo, la longitud de la tubería, que la desconozco, en este caso la he designado como L, el radio interno, radio externo, R1 y R2. El espesor está exagerado y véase que pues he puesto que pasa un flujo de corriente a través de él. Adentro tenemos hielo al inicio y conforme se está generando el calor a través de la pared de la tubería, pues el hielo cercano a la tubería se empieza a derretir y formar agua. Y en todo momento pues a una temperatura Tm, que es la temperatura de solidificación o de fusión. El material pues tiene una conductividad K y tiene una resistencia eléctrica por unidad de longitud RE, corriente I. Y pues bien, la manera de resolver esto, lo que se refiere al inciso A, es establecer pues un balance de energía en un elemento diferencial. En este caso, pues el volumen diferencial de interés pues debe de tener una forma cilíndrica. Yo estableceré dicho espesor a través de poner un poco más grueso al lápiz. Esa será la idea, que nos dé la sensación de un espesor. Entonces este sería como nuestro elemento diferencial. Y pues bien, este elemento diferencial tendrá un radio interno R y un radio externo R más delta R. Y bueno, su largo L. ¿Está? Aquí pues faltará
expresar lo que viene siendo el otro círculo. Ok, para que tenga perspectiva, pues tengo que borrar este trazo. Y listo, ¿no? Tenemos nuestro una especie de volumen diferencial que tiene un largo L, pero un radio interno R y un radio externo R más delta R, que eso sí trazaré, ¿no? Entonces tendremos, por ejemplo, un radio interno R y un radio externo R más delta R. Este es R, y aquí hasta al exterior de la capa diferencial será R más delta R, y pues queda claro, ¿no?, que el flujo de calor se genera en la pared y se difunde de manera radial hacia el interior de la tubería debido a esta situación de tener un material aislante, ¿no?, que rodea la superficie exterior de la tubería. Pues es en este volumen diferencial pues que debemos de establecer los respectivos cálculos. Por ejemplo, la superficie de conducción de calor, pues esta superficie curva, cilíndrica, y esta está dada por el perímetro 2 pi radio y su largo. ¿Sí? Sería esta superficie, ¿no? Es como si fuera un rollo de papel sanitario que lo recortara y yo quisiera calcular el área. Y bueno, el volumen diferencial que hay detrás de esto pues corresponde, en este caso en términos de delta B, corresponde a dicha área pero con un espesor delta R. Y este es el volumen donde realizaremos el análisis. Véase que no corresponde a toda lo que viene siendo todo el espesor de la tubería, simplemente es una pequeña lámina. Es como si esta tubería fuera la unión concéntrica de muchos cilindros de capas muy delgadas uno sobre otro, y he tomado una de esas láminas. Pues evitaremos redundar tanto en los subíndices y se entenderá que el flujo de calor radial pues simplemente es Q, y utilizaré el subíndice R y R más delta R para indicar la posición donde se está evaluando dicho flujo de calor. Entonces el balance pues nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Estamos en estado estacionario, no hay acumulación, es un sistema que no consume calor, al contrario, lo genera. Y pues sí, en el elemento diferencial vemos que hay energía que proviene de hecho de esta parte, de la parte más externa de donde se encuentra la interfase con el aislante, y el calor generado aquí pues este tiende a ir hacia el interior del tubo. No nos debemos de preocupar por la orientación. Lo que va a ocurrir es que el flujo de calor pues va a tener un signo negativo indicando que va en sentido contrario a la coordenada radial. Sin embargo, pues aquí lo que se procura es que pues se maneje de esta forma, ¿no?, que la entrada se asocia a R y la salida a R más delta R. Esta es la convención general que usaremos en transferencia de calor, de masa, y bueno, y esto a su vez pues afectará a otros cursos, quizá como se me ocurre ingeniería de reactores. Así que no hay que preocuparnos. Siempre la entrada será lo más cercano al origen y la salida lo más lejano al origen, hablando de las superficies. Bueno, por donde entra, como lo he dicho, por el interior, entonces se tiene que escribir Q punto. Debería de poner la R indicando que es un flujo radial, pero como ya he dicho, trataré de no abusar tanto del subíndice. Este es el flujo radial evaluado en la posición R, pero pues yo ocupo un flujo de calor, tengo que multiplicarla por la superficie
interior que hay dentro de este sistema. Entonces, pero todo esto evaluado en R, ¿sí? Flujo de calor que tiene flujo de calor por unidad de área por el área interna. ¿Cuánto vale esa área interna? En este caso específicamente vale 2 pi RL, evaluado en R. Ahora, la salida, como le digo, es la superficie exterior, entonces este sería menos Q punto, la superficie exterior, evaluada en R más delta R. Y bueno, no hay otros flujos de calores más que estos dos de tipo conductivo que he mencionado, y aparte tenemos la generación de calor, que en esta situación simplemente diremos que es Q punto V multiplicado por delta V. Y esto vale 0. Y pues bien, lo que sigue es dividirlo entre la cantidad diferencial, que en este caso pues es el espesor de nuestro volumen de control, que es un delta R, y obviamente pues aplicando el límite. Tratando de ser un poco más rápido respecto a todo este desarrollo, haremos lo siguiente. Primero marcaré el límite de delta R cuando tiende a 0. Y bueno, realmente el único término donde afecta este límite es en estos dos, dividido obviamente entre delta R. Aquí para efecto de que quede más clara la derivada, cambiaré el orden de los términos y quedará US evaluado en R más delta R menos US evaluado en R, todo dividido entre delta R. Respecto al otro término, ese término de generación de calor, aquí cuidado con él. Aquí yo nada más les adelanto que dada la situación, este es un término constante. Ahorita les explicaré por qué sí lo es. Y el diferencial de volumen dividido entre delta R. Véase que el diferencial de volumen entre delta R simplemente es la superficie de conducción de calor. Aquí lo marco, que pues es un término también constante. Todo esto pues igual a 0, y aquí pues no es necesario aplicar el límite en 0, sabemos que es 0. Aquí pues me falta demostrarles que efectivamente este Q.V es una cantidad constante que no depende de delta R. Entonces haré lo siguiente. Primero pues hay un flujo de calor a través de toda la tubería, de la pared de la tubería, que está dada por la resistencia por la corriente al cuadrado. Sin embargo, la resistencia no se nos indica en términos de lo que viene siendo la resistencia del material. Al contrario, nos hablan de una resistencia por unidad de longitud. Es decir, un RE que se define como la resistencia de la tubería entre el largo de la tubería. Entonces, pues uniendo estos dos conceptos, pues queda claro que el flujo de calor pues depende de esta resistencia por unidad de longitud, la longitud del sistema y la corriente aplicada a la tubería. Sin embargo, este es el flujo de calor que hay a través de toda la tubería, y nosotros estamos trabajando a un nivel diferencial. Podríamos tratar de obtener esta cantidad a un nivel diferencial, pero pues vamos a aprovechar una gran ventaja que tenemos. La ventaja que tenemos es que esta resistencia eléctrica por unidad de longitud es constante a lo largo de todo el material. Y aquí, al saber que este flujo de calor por cada uno de los puntos de dicho material es el mismo, pues nos aprovecharemos de eso. Y sabemos que este es el flujo de calor generado por toda la pared de la tubería. Y el volumen de la pared de la tubería, pues no es más que el volumen de un cilindro hueco. Que en este caso, pues sería, hablando de este cilindro, si ustedes ubican, aquí hay un círculo interior dado por el radio interior y un círculo exterior. Entonces esta diferencia de áreas me da un área anular que, si multiplico por la longitud de la tubería, tengo el volumen de lo que viene siendo la pared de la tubería. Esto se expresa así: pi por el radio exterior de la tubería al cuadrado por menos el radio interior de la tubería al cuadrado. Esta da esta área anular
que no la dibujé, pero pues la pueden imaginar, por el largo de la tubería. Entonces véase que este flujo de calor y este volumen corresponde a la primera figura. La ventaja, ¿no? Que como he mencionado es porque esta cantidad pues es constante, esta resistencia eléctrica por unidad de longitud. Y esto pues nos permite trabajar con el concepto de flujo de calor por unidad de volumen o volumétrico, que no es simplemente todo el calor generado entre el volumen del material. Y les vuelvo a reiterar, se vale porque la resistencia eléctrica no depende de la posición espacial ni depende de la temperatura o alguna otra propiedad que estuviera variando a lo largo de la pared de la tubería. Solamente por eso es válido hacer este desarrollo. Bajo este esquema, pues Q.B pues está dado por esta razón, y lo que tendremos nosotros es fíjate, tendré que poner todo esto, la resistencia eléctrica L, pero bueno, no pondré L porque está la L que también va a ser dividida, entonces simplemente pongo la corriente eléctrica. Y dividido no por lo que viene siendo esta área. Y listo, ¿no? Esta es una expresión donde podemos observar con detenimiento que todas estas cantidades son constantes y por lo tanto pues cumple con mi comentario anterior, ¿no? De que Q.B no depende de delta R, ni siquiera depende de la coordenada radial. Entonces, dado que este cociente también solamente depende de R, no de delta R, todo este término que ven aquí es independiente de delta R y no entra dentro del límite. Entonces, volviendo al límite anterior y aplicando el concepto de derivada, nos quedará que el negativo de la derivada respecto a R del flujo de calor por la superficie S más Q.V, no lo sustituiré, aquí queda claro cómo calcularlo, y esta superficie S es igual a 0, y este es nuestro balance de energía de transferencia de calor. Solamente hay conducción y generación de calor, donde esta generación de calor es constante y está dada por estas variables. Lo que sigue es sustituir, recordar que la ley de Fourier habla que el flujo de calor para coordenada radial, no pondré su índice como he comentado, su índice lo he usado como para indicar la posición donde ocurre dicho flujo. Se entiende que al ser unidimensional, este flujo de calor es de tipo radial. Entonces está dado menos la conductividad térmica, la derivada total de la temperatura respecto al radio, dado que pues, la temperatura no cambia a lo largo del eje Z ni a lo largo del ángulo teta, ¿sí? Hablando de coordenadas cilíndricas. Y bueno, con toda esta información se puede sustituir en este balance de energía, y bueno, aquí recuerden que S es igual a 2πRL y tendremos lo siguiente. Primero pues el flux, luego la superficie, más Q.V, como comento, se calcula a través de esta expresión, y de nueva cuenta la superficie. Y esto es igual a 0. Este balance es el mismo que el anterior, simplemente que estamos haciendo las sustituciones correspondientes. Y pues lo podemos simplificar más si dividimos entre 2 pi LK. Esto nos llevaría a la derivada respecto a R de R por la derivada de T respecto a R más Q.V entre K, y pues ya no tendría que escribir lo que viene siendo 2πL, simplemente quedaría R igual a 0. Y si ustedes observan con detenimiento, en el segundo término no hay una dependencia de T. Esto pues nos va a facilitar la resolución. Podemos
enviar al lado derecho este término, que obviamente no es constante, depende de radio, pero pues nos permitirá hacer la siguiente integración. Véase que agrego esto y además vean que no escribí el diferencial aquí abajo porque lo paso de este lado, lo integramos aquí donde es la dependencia y pues lo que tendremos es el radio multiplicado por dt dr es igual a menos u.v entre k por r cuadrada entre 2 de la integración de r más una constante de integración. ¿Qué valor debemos de utilizar? Fíjense que tenemos una condición de frontera, bueno, de hecho dos, pero la que involucra a la derivada de la temperatura es la que tiene que ver con aislante, y la condición de frontera dice lo siguiente: en la superficie exterior de la tubería, es decir, cuando R es igual a R2, el sistema está aislado, quiere decir que no hay flujo de calor, y la manera de escribir que no hay flujo de calor es a través de decir que el gradiente de temperatura pues vale cero. ¿Cuál es la razón? Muy simple. Si ustedes revisan el flujo de calor y si el flujo de calor en esa región vale cero, pues la conductividad no puede valer cero, lo que tiene que valer cero es el gradiente, es decir, la derivada de T respecto a R. Entonces, esta es la condición que en este momento conviene aplicar, y si la aplicamos, esto simplemente se reduce a R2, 0, igual a menos Q punto V entre K de R2 al cuadrado entre 2 más A. Bueno, al lado izquierdo vale 0 y podemos encontrar el valor de A, que simplemente es Q.V entre K de R2 al cuadrado entre 2. Esta cantidad puede ser acomodada en la expresión anterior, y pues bien, lo que sigue es alguna parte se puede incluso hasta factorizar, pero no dejar de ver que pues al final de cuentas tenemos que seguir con el proceso de integración del sistema. Entonces, más allá de qué es lo que más nos conviene, simplemente le agregaré aquí en la expresión lo que vale A, pero procederemos también a despejar esta derivada. Entonces la derivada nos quedará de esta forma. Véase que lo que haré será si divido, pues me va a quedar R entre 2 más, y aquí me va a quedar A entre R, donde A es esta cantidad que están viendo, y toda esta cantidad que estamos viendo pues es una cantidad que es constante. Incluso se puede acomodar bajo un solo término y listo. Entonces, en ambos términos ya aparece lo que viene siendo esta parte, ¿no?, de la coordenada radial. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es pasar el diferencial de R al otro lado y realizar la integración. Entonces tendremos que dt y luego lo integramos, y lo mismo va para acá. Voy a tratar de recomodar los términos en solo un grupo por coeficiente. Por ejemplo, este me quedaría 2k y sería la integral de R dr, porque pues ya pasé el dr y luego integré. Y acá de una manera similar sería positivo, sería Q.V del radio exterior al cuadrado dividido también entre 2k, y sería la integral de dr entre r.
Procedemos a la integración y nos queda que la temperatura es igual a menos Q.V sobre 2K de R cuadrado entre 2. Aquí voy a tratar de acelerar el resultado. Aquí se va a acomodar con el otro 2, me va a quedar 4. Y aquí nos va a quedar R cuadrada. Y de acá, pues va a quedar Q.V R2 al cuadrado dividido entre 2K logaritmo de R más una nueva constante de integración. Esta nueva constante de integración, pues lo que ahora nos conviene es manejarla con lo que viene siendo la otra condición de frontera. Pues esta que nos dice que en R1 la temperatura es la temperatura de fusión. Entonces le daremos nombre al problema. Será generación de calor de origen eléctrico geometría cilíndrica parte 1. Guardaremos y también lo guardaremos como la parte 2 y borraré pues todo el exceso de información que no requerimos. Creo que puedo dejar simplemente el diagrama y borrar y no olvidar que apenas estamos en el inciso A. Voy a dejar este perfil para agregar lo que viene siendo la última condición de frontera. Hasta aquí. Y listo. Y esto de aquí pues lo subiremos. Será nuestro punto de partida. Nos falta una nueva condición de frontera, como comenté, y es que, bueno, aquí vamos a considerar que el hielo está congelado a la temperatura de fusión, porque la realidad es que habría que haber dicho varios cambios, ¿no? De cambio de temperatura sensible y luego a latente, que es en el punto de fusión. Sin embargo, si consideramos que este fenómeno ocurre rápido, seguramente tendremos un líquido pegado a la pared interior a la temperatura de fusión. Entonces, por donde lo quieran ver, si es acertado creer que esa es la temperatura. Quiere decir que la otra condición de frontera es que en el radio interior la temperatura es Tm, tal como lo indica el ejercicio. Entonces lo que sigue ahora es sustituir estas cantidades y pues nos quedará una nueva ecuación que dice que Tm es igual a menos Q.V 4K R1 al cuadrado más Q.V R2 al cuadrado entre 2K logaritmo de lo que viene siendo R1 más B. Aquí podríamos despejar la B y luego sustituirla. A mí lo que me gusta hacer cuando tengo este tipo de expresiones es identificar que podemos realizar una diferencia entre ellas y nos quedará esta nueva expresión. T menos Tm del lado izquierdo y del lado derecho véanse que en los primeros términos comparten algunos coeficientes que sería menos Q.V 4K y aquí en el interior sería R cuadrada menos R1 cuadrado. Del otro lado pasará lo mismo, vean que los términos que son diferentes son los logaritmos, van a quedar restándose, pero la diferencia del logaritmo es una división de argumentos. Ponemos la parte compartida o el factor común de ese término, que es esta cantidad, y aquí nos queda el logaritmo de R entre R1. Y listo, ¿no? Pues tenemos una versión que nos permite conocer la temperatura para pues una posición
de coordenada radial indicada. Y pues básicamente aquí pues tenemos que tener conocimiento de lo que vale siendo QV, su índice V. Voy a marcar la solución. ¿Sí? No hay que olvidar el concepto de Q.V. El concepto de Q.V quedó dado por como la resistencia está por la corriente de I al cuadrado, pi radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Hace que aquí no aparece la resistencia de la tubería, sino más bien la resistencia por unidad de longitud, y la L del volumen de abajo pues fueron simplificadas. Y pues tenemos toda la información para conocer cómo se comporta la temperatura a lo largo de la pared del tubo. Y aquí pues hemos dado respuesta al inciso A. Bueno, respecto al inciso B, no es tan complejo porque más bien es un balance de energía de la información. Fíjense que aquí la idea es ver cuánto calor genera el sistema y cuánto calor se requiere pues para fundir el hielo en el interior de la tubería. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que el volumen de hielo que hay en la tubería pues sería pi por radio interior al cuadrado por L. Ese es el volumen que hay en su interior. Y pues aquí ocupamos conocer cuánta energía se requiere para fundir este volumen. Entonces, pues esto nos lleva a un calor latente, ¿no? Ustedes recuerdan de su clase de termodinámica, el calor latente, vean que no estoy poniendo el punto, estoy hablando del calor requerido para fundir este volumen, está dado por un cambio de entalpía de fusión, que lo podemos tomar de tablas, pero para el hielo, ¿sí? El hielo, aquí no hay que perder de vista que más bien para el agua, yo creo que sale redundante decir el hielo. Y esto pues es un calor específico por la masa del sistema, ¿no? No lo vamos a encontrar por unidad de volumen, en lo general va a ser por unidad de masa. Y aquí lo que se debe de hacer es cambiar esta masa del hielo pues al volumen del hielo, y aquí pues se juega la densidad, pues el papel fundamental, recordando que la densidad del hielo es igual a la masa del hielo dividido entre el volumen del hielo. Fíjense que aquí entonces quiere decir que la masa es el producto de la densidad del hielo por el volumen del hielo, que entraría aquí, que a su vez el volumen del hielo está definido acá. Quiere decir que el calor que se requiere para fundir todo el hielo que hay dentro sería este calor de fusión que he comentado del agua multiplicada por la densidad del hielo, pi por radio 1 al cuadrado por L. Y esto pues debemos de averiguar a qué tasa se va a estar agregando este calor. Hay que recordar que si este flujo de calor se está agregando de manera constante, esto se puede escribir simplemente como todo el calor agregado entre el tiempo requerido para agregar el calor, que en este caso le llamamos Tm. Y esto se va a escribir siempre y cuando este flujo de calor sea constante. Si no es constante, pues tendríamos que hacer una integración con respecto al tiempo.
Aquí sí lo es por la cuestión de cómo se está generando el calor. Se está generando debido a que hay una corriente eléctrica A constante a lo largo del sistema. Ahora, ¿cuánta calor se está generando? Pues de la parte eléctrica se había comentado que esto era R por I al cuadrado. Y pues en términos del otro valor, debería ser RE por la longitud por I al cuadrado, recordando que pues R simplemente son ohms y nosotros tenemos la información de R por unidad de longitud. Entonces esa es la razón de escribirlo de esta forma. Esto quiere decir que este es el flujo de calor que nosotros debemos de añadir al sistema. Y esto pues nos lleva a la siguiente ecuación. Por un lado, este es el flujo de calor añadido. Este es el calor que se requiere para fundir todo el hielo. En este caso, pues yo creo que es más conveniente escribirlo un poco más abajo. Sería, de nueva cuenta, empiezo con esto. Sería RE, L, I al cuadrado. Y de acá, pues tendremos que escribir lo que es Q, que es el calor de fusión específico del hielo por la densidad del hielo, pi por R1 al cuadrado por L. Y todo esto entre el tiempo requerido. Entonces, si reacomodamos la información, el tiempo pasa al lado izquierdo, que es la cantidad que andamos buscando, y esto pues pasa al lado derecho dividiendo. Véase que la longitud se elimina, que realmente es independiente de qué largo esté el tubo. Pues hay que entender que entre más largo esté el tubo, pues ciertamente se genera más calor, pero también hay más hielo por derretir. Y ojo, esto se vale porque el área transversal es constante. Si esta tubería tuviera una forma cónica, ausada, entonces no tendría el mismo efecto. Sí afectaría la longitud de nuestro sistema. Entonces, el tiempo buscado sería el calor de fusión del hielo específico. Siempre es muy importante que esté en las mismas unidades del sistema internacional. La densidad del hielo, que no hay que confundirla con la del agua, tenemos que buscar la densidad y que diga hielo. Pi R1 al cuadrado. El R1 lo conocemos, aquí está, 50 milímetros, hay que llevarlo a metros. Y todo entre la resistividad eléctrica. La longitud ya no la escribimos, pero la corriente eléctrica al cuadrado. Y listo, ¿no? De la información que se requiere, parte de ella está aquí en el inciso B, que viene siendo el radio interior, la resistencia por unidad de longitud y la corriente. Por otro lado, las propiedades del hielo, pues esas se tienen que buscar en la literatura. Pues yo concluyo aquí, ya les dejo a ustedes que hagan el cálculo correspondiente y bueno, les agradezco su atención prestada a este video.